¿Qué tal, mis queridos? ¿Cómo están? Vamos a iniciar una serie de videos de temas que vamos a estar tratando de irregularidades en el culto. El primer tema que vamos a estar viendo trata sobre la manipulación del público. Tácticas de manipulación, de engaño, que se pueden desarrollar en los mensajes. A veces puede ser que sean, de alguna manera, sin querer, sin darse cuenta que se está haciendo, pero a veces puede ser que alguien quiera manipular al público a propósito. Por eso es muy importante y es muy interesante que podamos ver estas cosas y las veremos como siempre a la luz de la palabra. Así que vamos entonces con una introducción del tema. Técnicas de manipulación. Dice la palabra en Romanos, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que lo que empezamos a ver rápidamente por este pasaje en Romanos 16, 17 y 18 es que hay personas que pueden desarrollar y acomodar sus palabras y acomodar las ideas y las formas en que dan las cosas o explican las cosas para engañar. La idea de la lisonja es muy interesante porque lo que busca es cautivar a la persona, persuadirla, acercarme a la persona para ingresar una idea, para tomarlo como un seguidor, para obtener respeto de esa persona. Así que la lisonja, el engaño, la manipulación son todas cosas que no deben formar parte del mensaje de la palabra. Leemos en 2 Pedro 2, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Qué interesante esto. Palabras fingidas, acomodando las cosas, diciendo cosas que en realidad no son. Y ahora vamos a ver en el punto siguiente las técnicas humanas de manipulación, pero esto, como insisto, no pueden ser parte, no deben ser parte del mensaje de la palabra. Palabras infladas y vanas también leemos en 2 Pedro. Así que estas formas humanas, estas formas de buscar adeptos, de buscar respeto, de buscar ser valorados, no deben formar parte del mensaje, no deben formar parte de la enseñanza en la iglesia. Y vamos a ver más textos sobre estos y vamos a ver técnicas que, como les decía, son humanas. Realmente han sido desarrolladas a lo largo del tiempo por estadistas, por políticos, por grandes oradores. Uno que muchas veces se analiza es el caso de Hitler, ¿sí? Que tenía gran elocuencia en su hablar. Y por lo que vemos en la historia, logró cautivar a mucha gente y conducirlos a destinos terribles. Así que avancemos entonces ahora sobre las tácticas de manipulación que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. Desde los tiempos de Aristóteles hasta tiempos actuales, lo vemos a través de, por ejemplo, el libro de Sigmund Freud, La psicología de las masas y de otros autores más actuales, cómo se empieza a desarrollar la idea de poder manipular grupos de gente. Esto está documentado, está estudiado desde mucho tiempo y es una realidad que nos afecta incluso en el seno de la iglesia. E insisto, esto no debe pasar. Táctica número 1 de manipulación. Se trata de apelación intensa a la emoción. Lo que yo voy a estar buscando a la hora de llevar mi mensaje es apelar a los sentimientos del oyente, de todos los oyentes. Voy a tratar de inducirlos a ciertas emociones, como por ejemplo el llanto, indignación, tristeza, entusiasmo, culpa, miedo de algo que puede pasar, ¿sí? Angustia por algo que estoy haciendo. Y lo que va a suceder con esto es que va a reducir nuestro análisis racional. Nosotros tenemos que en la palabra uno escucha la palabra, lee la palabra, racionalmente la tomamos, la comprendemos y eso luego nos lleva a efectos en nuestras emociones. Nos alegra haber entendido la palabra, nos emociona lo que Dios hizo por nosotros, pero no puede ser que el ingreso del mensaje sea a través de las emociones. Tomamos el mensaje racionalmente y luego impactan nuestras emociones, pero no puede ser el canal de ingreso de las ideas de Dios, de la doctrina de Dios, del mensaje de parte de Dios, de un orador en el lleno del Espíritu, trayéndonos la palabra, no puede estar
haciendo una apelación a nuestras emociones, ¿sí? Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra es la que tiene el efecto, la palabra es la eficiente. No tiene que buscar el orador tácticas humanas, métodos del mundo para llevar la palabra. Ella es efectiva en sí misma. Táctica de manipulación número 2. Vamos a ver la idea de fingir emociones. Fingir emocionarse, ¿sí? Esto lo vamos a ver de parte de los oradores, que lo que intentan es simular el llanto o simular la emoción, porque esto que te estoy diciendo es importante. Tenemos que tener cuidado con esto, porque esto forma empatía con la gente. Esto genera vínculos con la gente porque, claro, la gente dice, wow, miren este orador al punto que impacta. Otra vez, ahora vamos a ver que estas tácticas muchas veces se dan en distintos mensajes. Pero vamos a ver ahora los puntos de cuándo realmente son nocivas. Pero eso lo vamos a ver más hacia el final. Entonces, vamos a toparnos con oradores que para darle peso a su mensaje fingen emocionarse, fingen el llanto. Y cuando nosotros estudiamos técnicamente cómo funciona la emoción en el ser humano, está todo el análisis de los microgestos, qué forma, qué posición pone la cara uno cuando se enoja, cuando siente asco, cuando se asombra. Vamos a ver gestos típicos. Y una persona que finge las emociones no va a desarrollar estos microgestos. Tampoco les va a dar el tiempo que realmente tienen de duración estos microgestos que implican emociones que estén sucediendo. Obviamente esto se aplica en general y hay casos particulares, pero una forma de detectar emoción falsa o llanto falso es porque se ve fingido principalmente. Claro, puede ser que alguien realmente lo desarrolle muy bien a esto y tenemos que tener siempre cuidado y ya vamos a ver las señales de alarma de cuando esta técnica de manipulación es nociva o otras también, ¿sí? Lo que vamos a ver en las emociones entonces es que cuando uno se emociona, cuando uno siente cierta emoción y empieza a prosperar, hay algo claro que la inicia. Hay un motivo, una razón que dispara la emoción y empieza a crecer hasta su punto culmine y luego decrece la emoción hasta que uno vuelve a una normalidad. Entonces, para que nosotros podamos detectar emociones falsas, también podemos notar que no hay un evento claro que detone esa emoción. Vamos a ver que muy rápidamente aparece la emoción de la nada, sin razón, y podemos ver también que muy rápidamente desaparece esa emoción. Esa angustia al hablar, de repente, bueno, listo, ahora vamos a leer para allá. Y claro, yo lo estoy haciendo exageradamente, pero podemos ver a veces que cuando ya se repite mucho, cuando ya no se tuvo ciertos cuidados, y la persona que está ejerciendo esta manipulación tal vez no tuvo el cuidado, se detecta rápidamente que hay una emoción fingida, una emoción que no es realidad. Un consejo que tenemos que ver sobre este tema es que aunque la palabra, yo sé, y todos sabemos que la palabra nos ha emocionado en algún momento, tenemos que buscar, en la medida de lo posible, quitarla del púlpito. Cuando nosotros estudiamos la palabra, muchas veces nos va a emocionar lo que leemos, lo que Dios nos dice, lo que Dios hizo con los hombres de Dios en su palabra, hombres y mujeres que han estado a lo largo de la Biblia escribiendo o siendo los personajes de la palabra. Pero a la hora de exponer el mensaje, nosotros tenemos que buscar evitar, porque esto genera perturbaciones en el mensaje. Capaz que nuestro mensaje es tomado de una manera distinta porque, claro, el orador se emociona, así que claro, no vamos a decir ahora que nadie se puede emocionar en los mensajes, pero para llevar un mensaje más efectivo, que llegue mejor el mensaje, sería óptimo dejar de lado las emociones. Tratar de que en la medida de lo posible estudiar bien y que nos emocionemos en el estudio, pero dejar limpio el púlpito de emociones, en el sentido de muy llamativas, como mucho llanto, mucha angustia y demás. Otra cosa que vamos a detectar en esta emoción
en la emoción es que es recurrente. Muchas veces vamos a ver que un orador recurrentemente se asiste de emocionarse en los mensajes. Claro, otra vez yo lo decía, a veces vamos a leer la palabra y nos va a emocionar. Y tal vez nos va a dar espontáneamente a lo largo de un mensaje, pero cuando todos los mensajes hay emoción y voz que se quiebra, tenemos que tener cuidado con ese orador, tenemos que tener cuidado con ese mensaje, porque sucede siempre, sucede en todos los mensajes y siempre llegando al clímax aparece esa emoción ahí. Yo creo que a veces puede pasar, nos puede pasar en la intimidad, pero tenemos que tener cuidado cuando esta situación se repite mucho y se vuelve a veces exagerada. La tercera táctica de manipulación es la repetición colectiva. Entonces lo que vamos a ver es que el orador va a estar llamando a que el público haga ciertas repeticiones. Repita con el orador. Haga cosas que el orador indica. Por ejemplo, amén, amén, gritan todos, ¿no? Y a veces en un mensaje lo vemos muchas veces. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí se puede, sí se puede. Si crees esto, levanta la mano. Y claro, ¿no? Esto nos trae presión social porque todos están gritando, todos están repitiendo, todos están leyendo, todos están levantando la mano. Y claro, yo no quiero quedar de lado y me veo impelido, me veo movido a repetir lo que hace el grupo y me identifico con el grupo. Esto está muy bien desarrollado en los libros de manipulación de las masas o psicología de las masas, de psicología que tenemos y que conocemos. Eh, Todos pónganse de pie, repitan conmigo. Esto es muy común y es una técnica para buscar la aprobación del grupo. Buscar que todos digan, bueno, si todos hacen, yo me sumo. Si todos levantan la mano, yo también lo voy a hacer. Y a veces se van a desarrollar cosas, vamos a detectar resultados que en realidad no son reales. Y nos vamos a sumar a esa, se empieza a armar una especie de simbiosis, una especie de presión que nos va a mover a hacer o decir cosas que tal vez no son las que realmente pensamos, que tal vez no son las que realmente están pasando en nosotros. Esto refuerza las ideas, esto genera identidad grupal y esto baja el pensamiento crítico. Lo que empieza a suceder es que la gente deja de pensar, se mueve en masa, hace lo que la masa quiere, hace lo que la masa hace, se dirige hacia donde la masa va. Por eso es que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en ciertas manifestaciones, unos empiezan a tirar piedras y claro, uno está en el medio de una turba, revoleando piedras, agrediendo, rompiendo cosas y se suma. Espontáneamente uno va a tender a sumarse a lo que está pasando. Y esto, una vez más, no puede darse en las iglesias, no puede darse en el púlpito de una iglesia, en la enseñanza dentro de la iglesia. Cuarta táctica de manipulación, crear un enemigo común. Una táctica muy conocida y también muy utilizada es la de, claro, nosotros y ellos. Nosotros tenemos este enemigo. Nosotros debemos ir a hacer. A nosotros nos atacan. Y claro, ahí nos ponemos entonces en un grupo y claro, y tenemos a nuestro orador que nos junta, que se pone en la línea de líder y busca llevar a todo el grupo a una idea e incluso a desplazar algo o a promover algo. ¿Sí? Ellos, los que nos persiguen, los que quieren destruirnos. Es una táctica también de control, de manipulación y de engaño dentro de la predicación. Táctica de manipulación número 5. Trata de utilizar lenguajes complejos para aparentar autoridad, ¿sí? Vamos a ver que se utilizan palabras técnicas, frases largas, conceptos vagos pero sofisticados. Vamos a ver que la persona empieza a utilizar palabras que no todo el mundo conoce o incluso que muy pocas personas conocen, porque claro, eso empieza a elevar al orador, ¿sí? Y tenemos que tener muchísimo cuidado cuando esto esté sucediendo, porque lo que va a empezar a suceder es que el orador se empieza a elevar dentro del mensaje. Entonces la gente que empieza a decir, wow, ¿cómo sabe esta persona? ¿Cómo sabe este enseñador? ¿Cómo sabe este anciano? ¿Cómo sabe este pastor? ¡Qué grande que es! No entiendo mucho, pero
parece que sabe un montón. Una cosa muy típica que también sucede en los ambientes cristianos es la cita del griego. Claro, porque esclavo, en griego doulos, ¿sí? Y empiezo a tratar ahí de incluso de ver cómo pronunciarla mejor, como que estoy calibrando y la gente, claro, puede decir esto, wow, ¿cómo sabe? Y ¿saben qué? A veces pasa que en el mensaje nos pusimos a analizar en un mensaje de 30 minutos 3 o 4 palabras del original. Y esto, hermanos, no solo que ensalza al orador, se muestra con conocimiento, sino que nos hace perder tiempo del mensaje. Está excelente que podamos estudiar los idiomas originales de la Biblia, el hebreo, el arameo, el griego, y que podamos sacar buenas conclusiones, y yo creo que suma mucho más, o que avancemos sobre comentarios que hacen el estudio sobre los originales de la Biblia. Pero debemos tratar de quitar esto de los mensajes. Debemos tratar de quitar esto de la enseñanza, a menos que sea estrictamente necesario. Porque una vez más, eleva al orador. Quita tiempo de poder transmitir el mensaje, que a veces tenemos poco tiempo, la gente tiene poco tiempo de atención. Así que esto es otra táctica. Mostrarse muy capaz, muy conocedor. Y te lo muestro, te lo enseño. Te digo, mirá, yo lo sé. ¿Sí? Porque sé griego, porque cito, porque esto, aquello y lo otro. Tengamos mucho cuidado, entonces, de generar este efecto aparente de autoridad, ¿sí? Porque yo sé y me elevo a través del conocimiento que muestro en el mensaje. Quien debe brillar en nuestros mensajes es Cristo. El centro de la Biblia es Cristo. A quien debemos comunicar es a Cristo y a su obra, y debe ser el centro de todos los mensajes en la iglesia, de todas las enseñanzas en la escuela bíblica, en las reuniones de oración, de mujeres, de hombres, de chicos, de grandes, especialmente en la cena del Señor. No puedo yo elevarme. Si yo sé mucho de griego, perfecto, para mi estudio íntimo. Si yo sé mucho de esto, de aquello, de lo otro, perfecto, para mi estudio íntimo. Lo aplico, pero a la iglesia le traslado. Dice que Eclesiastés, ¿no? Que las enseñanzas del maestro son como clavos hincados. Tiene la capacidad del maestro de llevar las ideas, no de elevarse él, no de mostrarse él. Lo efectivo es la palabra. El centro es Cristo. Nunca jamás el orador. Técnica de manipulación número 6. Uso exagerado de gestos. El uso exagerado de gestos lo que va a promover es una dominación escénica. Entonces lo que vamos a ver es que hay grandes señales, ¿no? Y yo señalo, y te señalo, y soy muy enfático con mis gestos, y camino, y voy para acá y para allá, y tengo una dominación del frente, ¿sí? Y gano todo, y medio que digo, claro, la gente empieza a ver eso, wow, que empieza a cautivar más la actuación del orador. Empieza a cautivar más sus gestos, sus tonos de voz más fuertes, que está muy bueno cuando nosotros queremos incluso cambiar un poco para que el mensaje sea dinámico, no hablar siempre en el mismo tono, a la misma velocidad, todas las palabras permanente, constante, sino que yo pueda realzar una idea en un momento importante. Pero cuando eso ya se vuelve todo un acting, una actuación en el escenario, ya empieza a ser que quiero llamar la atención. Ya empieza a ser una táctica de manipulación y de engaño. Dicen algunos estudios que el lenguaje corporal puede persuadir mucho más que el contenido en ocasiones. Así que tengamos mucho cuidado con el uso exagerado de los gestos. Táctica de manipulación número 7. Prueba social. Lo que va a hacer el orador cuando intenta mostrar esta idea de la prueba social, es lo que va a hacer es tratar de confirmar lo que él dice o promover lo que está diciendo a través de frases como miles de personas están experimentando esto, todos lo dicen, a todo el mundo le pasa, nadie va a decir que no a esto. No se te ocurra decir que no porque aquello y esto y lo otro. Y vamos a ver que lo que va a estar movilizando el orador es a que no pongas dudas. Porque esto es así. Porque todos piensan de esta manera. Entonces,
eleva también la autoridad del orador, lo eleva al orador para que no sea de ninguna manera juzgado, para que nadie diga, y eso está bien o esto está mal, o eso tal vez no es tan así como lo dice, ¿sí? Así que tengamos cuidado con esto, ¿sí? Es muy interesante la actitud que tenían los creyentes de Berea, la sinagoga en Berea. Saben que venía Pablo viajando por distintas ciudades, venían por atrás los judíos que lo buscaban perseguir e incluso tratar de detenerlo. Y dice el pasaje que los judíos de Berea eran mucho más nobles que los de Tesalónica, porque ponían a prueba todo lo que decía Pablo a través de las escrituras. Analizaban lo que decía, para ver si lo que decía era correcto, si era consistente con la palabra de Dios, porque claro, ahí lo vemos a Pablo incipiente en su primer tiempo, no es el Pablo que luego conocemos, sí, es el mismo Pablo, pero no tenía tal vez la fama que vemos al final, y a pesar de su fama, al final de Hechos o al final de los tiempos del primer siglo, igual seguía siendo perseguido. Así que siempre poniendo a prueba la palabra. Este video, estas cosas que digo, los pasajes que yo estoy leyendo, deben ser puestos a prueba por ustedes. No se coman cualquier invento, no tengan cuidado con los engaños, porque están advertidos en la palabra, como leíamos, y vamos a seguir leyendo, que el engaño es una realidad. Puede haber oradores en las iglesias intentando instalar engaño, intentando manipular a la congregación. Táctica de manipulación número 8. Historias impactantes. Lo que vamos a ver es que el orador va a intentar traernos testimonios impactantes, ¿sí? Y nos va a empezar a contar historias extraordinarias, ¿sí? Grandes sanidades, milagros. Claro, capaz que esto de la sanidad y los milagros se da en un contexto de iglesias más carismáticas, pero podemos ver situaciones extremas. ¿Quién no ha escuchado la historia de ese misionero que, incluso pudiendo ser real, puede buscar la manipulación del público? Y claro, porque estaba el misionero ahí y era la hora de la comida y tenía los 30 huérfanos ahí, estaban todos con el platito sentado y esperando, y justo vino una ofrenda. Otra vez. Seguramente esto ha sucedido y Dios tiene la capacidad de hacer estas cosas. Pero yo tengo que tener cuidado de utilizar estas historias para manipular a la gente. Y cuanto más si se empiezan a apilar, y vamos a ver que esto es uno de los síntomas de alarma, ya lo vamos a analizar más en profundidad, porque claro, yo empiezo a contar una historia dramática del gatito ese enfermo, ese gatito que había sido abandonado en la calle. Y claro, y empezó a llover, y el gatito tenía hambre, y empiezo a sumarle más cosas, ¿no? Y no, ¿cómo puede ser? ¿Y cómo podemos permitir? Y empezamos a utilizar muchas de estas tácticas. Juntamos estas tácticas y empezamos a generar efectos muy profundos en los oyentes. Y empezamos a engañar, empezamos a manipular lo que está pensando la congregación, lo que está pensando quien me escucha. A veces puede que no sea mucha gente, puede que sea mi hijo, puede que sea mi discípulo, puede que sea mi esposa, mi esposo. Pero yo estoy llevando adelante tácticas de manipulación. Táctica de manipulación número 9. Alternar intensidad emocional. Al utilizar la táctica de alternar la intensidad emocional, lo que vamos a ver es que quien está predicando, quien está llevando el mensaje, va a empezar a alternar distintas emociones, distintos efectos, distintas cosas a lo largo de su mensaje. Entonces, claro, como recién lo mencionamos, empezamos hablando calmo, bajo, y que en un momento elevamos la voz, hacemos silencios dramáticos. Y me emociono también. Aumentos graduales de la voz, explosiones emocionales. Y entonces, y todas estas cosas son tácticas de persuasión. Son tácticas para generar efectos en los oyentes, efectos que debe generar la palabra. Y que yo busco hacerlo de maneras artificiales, de maneras humanas. Y esto, una vez más, debe ser algo que debe quedar fuera
de los mensajes de la enseñanza dentro de la iglesia. Esto genera un trance colectivo, porque claro, me lleva a distintos saltos en el mensaje y claro, y me veo impelido a todo eso. Así que tengamos mucho cuidado con estas alternancias en las emociones. Táctica de manipulación número 10 y última, construcción de autoridad espiritual. Vamos a ver también, y esta táctica se utiliza más en contextos carismáticos, como ya mencionaba en otra táctica, porque lo que va a intentar hacer el orador es obtener autoridad espiritual, diciendo frases como Dios me mostró, el Espíritu me dijo, tuve una revelación para ustedes, me mostró en sueños que vos que vos tenés que va a suceder. Y claro, ¿y quién va a poner en duda eso? Si esa persona fue iluminada, nosotros sabemos que por la palabra la revelación ya ha sido completada. Veíamos antes como por espejo, dice 1 Corintios 14, pero ahora vemos claramente, ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas, ya no hay más nadie que pueda traer revelación nueva, como muchos hacen. Vamos a encontrar que está el apóstol Juan, bueno, justamente utilicé un apóstol de la Biblia, pero el apóstol Ramiro, ¿sí? Vamos a encontrar con que está el profeta Martín, ¿está bien? Y lo que vamos a ver es que gente se adjudica autoridad. Autoridad que la palabra nos da. Autoridad que hoy en día no está en funcionamiento y la tuvieron personas muy específicas y trajeron revelación concreta, la doctrina directamente, ¿sí? Y no cosas como ahora se profetizan o se ven en sueños como muy vagas, ¿sí? Y hoy vas a tener un buen día. Sí, si me decís eso, lo voy a tomar con optimismo y posiblemente lo sienta así. Y vos vas a tener una prosperidad este año. Cosas muy vagas que son dichas con supuesta autoridad que no es así. Señales de alerta. Ahora, claro, lo que va a suceder es que ustedes pueden decir, ¿y cuál es el problema de que alguien cuente una anécdota extravagante o muy llamativa en un mensaje? No, no hay problema. Y vos me vas a decir también, ¿y cuál es el problema de que yo migre mis tonos de voz y hable más bajo y más fuerte? ¿Cuál es el problema si en algún momento me emociono en el mensaje? Y eso no es un problema realmente. Lo que empieza a suceder que entramos en un contexto de manipulación cuando lo que sucede es que muchas de estas tácticas de manipulación se dan en simultáneo. Entonces, como yo les mostraba recién, claro, me emociono y juego con los tonos de mi voz y cuento ideas extraordinarias y encima te hago navegar por el griego y claro, se vuelve una bola de formas, de manipulación, una bola de engaño enorme y entonces, claro, uno queda incluso hasta abrumado por esos mensajes y ya no sabe ni bien qué se dijo porque llamó tanto la atención el orador, hizo tantos gestos, tanto acting y se pierde la idea del mensaje. Y queda relegado el mensaje de Dios y se eleva el orador. Eso jamás tiene que pasar. Jamás la gente tiene que decir, en vez de decir, qué bueno que estuvo el mensaje, cómo me llegó Dios con esta idea, sino, wow, cuánto sabe este predicador. Eso no puede pasar y debemos alejarnos de esa idea. Tenemos que empezar a buscar que nuestro mensaje esté limpio de contaminación, de manipulación humana, de engaño. El Espíritu convence. Lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, en Juan 16, es que dice, y cuando Él venga, haciendo referencia al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos que entender que quien va a introducir el mensaje en las personas es el Espíritu de Dios. Nosotros somos, como dice la idea del profeta, somos portavoces. Nosotros llevamos un mensaje. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar. Nosotros tenemos que enseñar en la iglesia. Debe desarrollarse el discipulado, el pastorado. Pero quien genera los efectos en los creyentes es el Espíritu de Dios. No intentemos hacer ese trabajo, no intentemos de persuadir a las personas con engaños, con manipulaciones. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es llevar el mensaje. Nuestro trabajo es acercarlo. Quien convence
quien restaura, quien modifica, quien eleva a la persona, es el Espíritu de Dios. Leemos en 1 Corintios, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros somos simples herramientas, acercando un mensaje, trabajando, teniendo misericordia, evangelizando. Pero quien da el efecto final es el Señor. Así que ni el que plantó es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice también en Isaías 55, así que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra de Dios es la viva y eficaz, la más cortante que dice que una espada de dos filos. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta separar las intenciones del corazón, de los pensamientos. Efesios 2:8 dice, y esto no es de vosotros, es don de Dios, hablando de la salvación por medio de la fe. Nuestra responsabilidad. Debido a todo esto expuesto, debido a que vemos en la palabra y en muchas partes de la palabra que hay engaño de algunos falsos maestros, de algunos falsos hermanos, es que debemos desarrollar el filtrado. Nuestra responsabilidad es tener cuidado. Lo dijimos con los hermanos de Berea, y acá tenemos la cita, escudriñando, dice, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, haciendo referencia al mensaje de Pablo. Leemos también en Colosenses 2:4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Debemos estar atentos, debemos tener cuidado, debemos estar velando. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso no debe estar pasando en nosotros. No debemos permitir, no digamos, no, bueno, yo me siento en la iglesia y claro, y no hago un trabajo, no indago, no. Todos tenemos que leer la palabra. Está excelente que hermanos capacitados nos enseñen, pero debemos hacer nuestro trabajo. Debemos buscar hermanos responsables, corroborar, consultar, buscar y analizar todo lo que se dice. Y 1 Corintios 2:4, y con esto terminamos, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones de espíritu y de poder. Este es Pablo diciendo justamente esto. Él no se servía de herramientas humanas, no se servía de manipulación y de engaño, como podemos ver y estuvimos viendo a lo largo de este video. Así que esto no debe ser una herramienta para nosotros. Esto no debe ser algo que predomine en nuestros mensajes y no puede ser menos que muchas de estas herramientas de manipulación, formas y herramientas humanas formen parte de nuestro mensaje. Lo que debe realmente mostrarse es el espíritu y el poder de Dios, demostraciones de espíritu y de poder. Que eso lo va a hacer la palabra. Tal vez la persona puede ser muy tranquila, puede tener incluso un mensaje y una voz más tranquila, ¿sí? Pero el mensaje es poderoso, porque el mensaje es lo fuerte. La palabra de Dios es la viva y eficaz, y quien hace el trabajo es Dios. No caigamos en el engaño, no engañemos a la congregación, incluso creyendo que tal vez va a llegar mejor el mensaje. El mensaje lo debemos acercar, pero la obra la hace el Señor.